Bueno, entonces, continuando con el tema de los clasificadores, recordemos que habíamos establecido tres clasificadores que eran aplicables tanto a recursos como a gastos, por el institucional, que podría ser a nivel macro o a nivel micro, eh, el que tiene que ver con la estructura que tiene la organización estatal, el geográfico, que tiene que ver con la distribución política del territorio. Nos guiamos con un mapa político, podemos darnos cuenta, y ustedes ven que están todas las localidades de la provincia de Salta, y por último, por el tipo de moneda. Luego tuvimos acceso que hay clasificadores que solamente se van a aplicar, eh, clasificadores que solamente se van a clasificar a los recursos, y dentro de esta clasificación que vemos de los recursos, tenemos por rubro, por su carácter económico y por su procedencia. Por rubro, habíamos dicho que si vamos al clasificador, vamos a ver que tenemos, de acuerdo a su naturaleza, pueden ser tributarios, no tributarios. Por su carácter económico, eh, se clasifican en ingresos corrientes, recursos de capital y fuente financiera. El ingreso corriente, que es aquel que deviene de la actividad habitual y normal del Estado en ejercicio de su poder de imperio o de la gestión habitual, y lo que nos llamaba la atención de esto era el tema de las rentas de la propiedad. El tema de los recursos de capital se originan en la venta o en la desincorporación de activos, la variación positiva de la depreciación y las amortizaciones, las transferencias recibidas de otros agentes para fines de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación de préstamos. Y la fuente financiera son los medios de financiamiento constituidos por la disminución de la inversión financiera y el endeudamiento público. De acuerdo a su procedencia, podían ser de origen provincial o de origen nacional, y dentro del origen provincial tenemos lo de libre disponibilidad y los afectados. Luego tenemos sobre otro tipo de orígenes y entramos a lo que habíamos dejado pendiente, que eran los clasificadores de gasto. Entonces, 3 para los clasificadores de recursos y gastos, 3 exclusivamente para recursos y 5 para los clasificadores de los gastos. Y vamos a ver que tenemos por objeto, por carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática y por fuente de financiamiento. Vamos por objeto. Si yo quiero analizar o preparar, mostrar mi gasto desde la perspectiva por objeto, tengo que hacerme esta pregunta. ¿En qué se gasta? Señala las cosas que se pueden adquirir. Indica la composición del gasto. Indica la demanda que debe satisfacer el Estado de bienes y servicios. Y facilita la planificación a nivel administrativo. La clasificación por objeto puede ser en qué se gasta en gastos de personal, en gastos de bienes de consumo, en gastos en servicios no personales, gastos en bienes de uso, transferencia, activo financiero, servicios de la deuda, disminución de otros pasivos, otros gastos y gastos figurativos. Todo esto responden a la pregunta ¿en qué se gasta? Porque su carácter económico, la respuesta es ¿se gasta en el sentido contable que conocíamos nosotros,
o se invierte en el sentido contable, económico que te sabíamos nosotros. ¿Qué es lo que me está mostrando esto? Me muestra el impacto que las finanzas públicas van a tener sobre el resto de la economía. Muestra qué parte del gasto se destina a gasto propiamente dicho u operaciones corrientes y cuáles son aquellas que se destinan a formar capital, que serían los gastos de capital, las inversiones. Y muestra la manera que si los servicios son prestados de manera directa o indirecta por el Estado y permite tomar las decisiones y planificar para la adopción de políticas. Por su carácter económico se responde a la pregunta en qué se gasta o en qué se invierte. Entonces vamos a ir al clasificador. Ya hemos conocido la primera parte de este clasificador. Lo hemos visto en los recursos. En los recursos también se clasifican por su carácter económico y habíamos hablado de recursos corrientes, de recursos de capital y fuente financiera. Cuando hablamos de gastos corrientes, de gastos de capital y aplicaciones financieras. Comprendamos que estamos frente a clasificaciones que van a nuclear los gastos y los recursos según condiciones homogéneas, y lo importante es que vamos entendiendo cómo se llama cada uno de ellos. Es el mismo gasto, un solo gasto, o sea, es como si yo mirara esta regla desde distintos puntos de vista. Desde este punto de vista puedo decir es un calendario, pero si yo lo doy vuelta puedo decir que es una regla. Ahora, si yo lo pongo así, puedo decir que es un, eh, un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho. Y si lo pongo para que ustedes lo vean con precisión, puedo decir es un elemento de publicidad. Es decir, una misma cosa, un mismo gasto, visto de distintos puntos de vista. Uno de los puntos de vista es por objeto, que responde a la pregunta en qué se gasta. ¿Sí? Sirve mucho de ordenamiento administrativo. La segunda forma en que podemos verlo nos dice en qué se gasta. Son los mismos gastos que clasificamos por objeto, pero ahora lo hacemos desde otra visión. Desde que esos mismos gastos yo los puedo ordenar si son gastos corrientes, gastos de capital o aplicaciones financieras. ¿Qué son las aplicaciones? Los gastos corrientes, los que sirven para la actividad habitual del Estado, y los gastos de capital, aquellos que representan desinversión. Los gastos, mejor dicho, lo que representan inversión, no desinversión, perdón, inversión. Significa que aumenta mi infraestructura material. Y las aplicaciones financieras son aquellas transacciones que hablan de aplicación de fondos, ¿sí? Luego tenemos el clasificador por finalidad y por función. Entonces, la finalidad y por función es un clasificador que mira al gasto, que lo va a mirar al gasto, pero de la perspectiva es ese gasto, ¿hacia qué necesidad de la comunidad se dirige? Se gasta para atender qué necesidad de la comunidad. Muestra los objetivos del corto plazo que el gobierno tiene en cada área o en cada actividad. Es decir, si gasta en actividad gubernamental, si gasta en servicios de seguridad, si gasta en servicios sociales, si gasta en servicios económicos o si gasta en deuda pública.
Y el gasto por fuente de financiamiento me dice de dónde provienen los fondos para atender esos gastos. Pueden ser de fuentes de financiamiento interna de la provincia o pueden ser fuentes de financiamiento externo. Dentro de las fuentes de financiamiento interno pueden provenir del Tesoro provincial. Pueden ser recursos propios. Quiero que me hagan recordar acá, anoten, que cuando estemos leyendo el presupuesto de la provincia, ustedes van a ver que hay un artículo, creo que es el 24, que habla de recursos propios y qué son, o sea que el presupuesto identifica quiénes pueden tener recursos propios. No es que cualquiera tiene recursos propios, sino que expresamente, el presupuesto fija quiénes pueden tener recursos propios. Luego venían los fondos por los recursos que venían con afectación, ¿se acuerdan? Que decíamos que venían fondos de nación que tienen un destino específico, como por ejemplo en el caso del FONAVI. Y luego tenemos las transferencias internas, el crédito interno, ¿sí? Y luego tenemos las fuentes de financiamiento externa, que pueden ser transferencias extra jurisdicción o puede ser directamente crédito externo. Posteriormente, tenemos que hay algunos clasificadores que son combinados, porque ustedes ya han visto que hay mucha información, muchísima información. Entonces, hay algunas veces que se pueden presentar clasificadores de recursos y gastos que son combinados, ¿sí? Entonces, también existe esta posibilidad. Y también se pueden clasificar los gastos por categoría programática. ¿Qué es la categoría programática? Esto responde a la visión productiva del Estado. Si el Estado no está solamente para gastar, el Estado está para producir bienes y servicios que, este, que van a satisfacer necesidades públicas. Y la visión de la categoría programática es que el Estado, cuando prepara su presupuesto, tiene que tener claro cuáles van a ser los productos y los servicios que va a prestar para satisfacer las necesidades públicas. Y tiene que organizarlo administrativamente de tal manera, tienen que organizar administrativamente de tal manera la producción que pueda identificar la cuestión de costo, la composición de los costos. Los costos que son fijos, o de las actividades centrales, o los costos que son específicos de las actividades específicas. Entonces nosotros tenemos que pensar que esto implica que es una forma especial de preparar el presupuesto, que efectivamente, ya lo vamos a ver, que recibe el nombre de presupuesto por programa o presupuesto por curso de acción. También tenemos entonces otros clasificadores. Entonces los clasificadores presupuestarios son clasificadores de recursos, clasificadores de gastos y pueden ser combinados y hay algunos que se aplican indistintamente a recursos y gastos. Posteriormente, también tenemos que pensar que vamos a ver algunos ejemplos
O sea, una misma actividad puede ser calificada, una misma actividad puede ser calificada, ¿sí? Desde distintos clasificadores. Veamos el caso 1. El caso 1 es bastante interesante porque es el caso de los intereses, comisiones y gastos de la deuda. Entonces, ese gasto puede ser clasificado según los clasificadores que comparte con los recursos y los clasificadores, los recursos que comparte con los recursos y sus propios clasificadores de gastos. Entonces, pensemos que cuando uno contrae una deuda, tiene que pagar intereses, tiene que pagar las comisiones, tiene que pagar los gastos de la deuda. Y por aparte tiene que pagar la amortización de la deuda, o sea, el capital. ¿Sí? Ahora veamos este caso. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista institucional, vamos a decir que este clasificador, estoy en un minutito, esperen que lo ponga. Desde el punto de vista institucional, este primer caso va, en el institucional va a ir los servicios de la deuda. Solo se exponen los intereses. ¿Ok? Desde el punto de vista del tipo de moneda, va a depender en qué término se concretó la operación. Y desde el punto de vista geográfico, depende de la jurisdicción. En general, esto correspondería a la cabecera de la capital de la provincia de Salta, por ejemplo. También puede depender del municipio donde éste se concrete. El económico, ahora si ya vamos al específico de gasto, desde el punto de vista de gasto, vamos a ver, los intereses se imputan a la partida de rentas de la propiedad. La amortización de la deuda, es decir, la parte del capital, se amortiza en disminución de la deuda y disminución de otros pasivos que son aplicaciones financieras. Y las comisiones y los gastos de la deuda se aplican a gastos de consumo, que son gastos corrientes. Igual que rentas de la propiedad, que son gastos corrientes. Por objeto, en la clasificación por objeto, se imputan a la partida servicio de la deuda y disminución de otros pasivos, que incluye la amortización, los intereses y las comisiones. ¿Sí? Y si vamos al finalidad y función, por finalidad es deuda pública. Por la función, servicio de la deuda. E incluye intereses y gastos, pero no incluye capital. Es decir, que este clasificador no muestra el impacto en el presupuesto del pago de la deuda, de la amortización de la deuda. Entonces nos preguntamos,
un solo caso puede ser objeto de sometido a la óptica de los distintos clasificadores del gasto, puede utilizar para el registro distintos tipos de partida. Veamos otro caso. Supongamos que el Ministerio de Educación adquiere libros para entregar a los alumnos del nivel primario y así completar su kit de estudio. Desde el punto de vista institucional, corresponde a la Administración Central. Desde el punto de vista geográfico, corresponde a Salta Capital. Desde el punto de vista económico, corresponde a gastos corrientes. Y dentro de gastos corrientes, a transferencias corrientes. Por objeto, que responde a la pregunta ¿en qué se gasta?, son transferencias al sector privado, porque no van a volver el kit de estudio, no va a volver. Se lo damos para que lo usen los niños. Por eso es una transferencia. Luego, por su finalidad y función, corresponde a servicios sociales, donde se encuentra educación y cultura. Y por categoría programática, lo vamos a imputar, esto es un número ficticio, lo vamos a incorporar al programa 123, que es el programa de afianzamiento en las escuelas. Un mismo gasto, ¿sí?, puede ser objeto de distintas calificaciones, de distintas cuentas para registrarlas. Fíjese que desde el punto de vista económico es un gasto corriente, habitual de la actividad, digamos, cotidiana del Estado. Pero desde el punto de vista del objeto en que se gasta, se utiliza la cuenta transferencia. No transferencias corrientes como la que hablaba el clasificador económico. No, transferencias al sector privado. ¿Estamos? Veamos otro caso. Supongamos que compramos libros. Vamos a suponer que estamos comprando libros. Bueno, libros para la biblioteca provincial. Según el clasificador por objeto, van a ser bienes de uso. Y el económico les va a llamar gastos de capital. Aunque desde el punto de vista de la finalidad y función, van a educación y cultura. Entonces, si yo compro libros, en un clasificador van a ser gastos y en otro puede que sean bienes de uso. Dependerá el clasificador. Teniendo en cuenta el clasificador de recursos igual gastos,
Clasifique los siguientes recursos y gastos según el clasificador institucional de recursos por rubro y por naturaleza económica y los gastos por objeto económico y por finalidad y función, considerando que usted trabaja en la oficina de presupuestos de la provincia o en el área de presupuesto de un servicio administrativo financiero SAF. Esto han tenido en el trabajo práctico. Entonces, tenemos, por ejemplo, cómo se trabaja cuando yo me enfrento con este cuadro en blanco, en el cual tengo una descripción de transacciones, una columna con descripción de transacciones. Y después me dice que lo clasifique el institucional. Recuerden que el institucional era aplicable tanto a los recursos como a los gastos. Y luego que los clasifique a los recursos, si es un recurso, lo clasifique como de rubro o económico. Y, eh, y si es un gasto, que lo haga por objeto, el económico y finalidad y función. Entonces voy a aplicar todo esto que estuve papeleando en el clasificador. Lo primero que hay que hacer es leer. Leer, cuando yo lo primero que tengo que hacer es miro la transacción, tengo que leer si la transacción se trata de un recurso o de un gasto. Para eso tengo que tener muy claro el concepto de recurso y de gasto. Yo sé que el clasificador institucional lo aplico tanto a recursos como gastos. Y si es un recurso, voy a ver si es un recurso de cómo lo clasifico en los rubros y cómo lo clasifico desde el punto de vista económico. Y si es un gasto, comienzo a preguntarme, si fuera un gasto y lo tengo que clasificar por el objeto, ¿qué es? Si fuera un gasto y lo tengo que clasificar por el económico, ¿qué es? Y si fuera un gasto y lo tengo que clasificar por finalidad de función, ¿dónde lo inserto? Veamos por un momento. Vamos a suponer que tenemos la adquisición de papelería para difusión de la campaña de descacharrado en la lucha contra el dengue. Bueno, esto lo hace el Ministerio de Salud. O sea que institucionalmente es centralizada. Podemos seguir hacia abajo y preguntarnos la provisión de uniforme para el personal del servicio penitenciario de la provincia de Salta. Desde el punto de vista institucional, también corresponde a la centralizada, pero dentro de la descentralizada es un organismo desconcentrado. Ustedes ya lo vieron esto en la primera práctica. La retribución de los cargos docentes de nivel inicial corresponden a la centralizada porque la paga el Ministerio de Educación. El cobro de publicaciones a particulares en el Boletín Oficial Digital de la provincia de Salta, también desde el punto de vista institucional corresponde a la centralizada, porque lo lleva a cabo el Boletín Oficial y el Boletín Oficial forma parte del Ministerio de Gobierno. La entrega de fondos de la Secretaría de Salud Pública de la Nación para la adquisición de vacunas contra el sarampión para la campaña nacional, la entrega de fondos a la Secretaría de Salud es un recurso para la Secretaría de Salud que es centralizada, depende del Ministerio de Salud. Bien, la pregunta es, si yo adquiero papelería
¿Es un recurso o es un gasto? Es un gasto. Desde el punto de vista económico, ¿qué es? Según el, ahora ya estoy manejando el clasificador, ¿no? Bienes de consumo, y dentro de bienes de consumo, el producto es productos papel y cartón. La respuesta del objeto es ¿en qué se gasta? Se gasta en bienes de consumo, porque yo a la papelería de difusión la voy entregando, la voy pegando, no la recupero. Desde el punto de vista económico, es un gasto corriente, habitual, de la actividad normal de la administración. Dentro de esos bienes, de esos gastos corrientes, están los bienes de consumo, porque se va a destruir con el primer uso. Y dentro de los gastos de consumo van a estar dentro de los bienes y servicios. Si vamos a finalidad y función, dice que son gastos, que va a mostrar gastos que expresan, que exponen qué necesidad de la gente van a satisfacer. Y en este caso vamos a decir que son de los servicios sociales y dentro de los servicios sociales la salud. Luego tenemos la provisión de uniformes. Hemos dicho que desde el punto de vista institucional corresponde a la centralizada y es un organismo desconcentrado. A ver si recuerdan de qué ministerio. Antes pertenecía al Ministerio de Seguridad. Ahora, ¿a qué ministerio pertenece? Les digo que a veces, muchas veces, ustedes van a revisar parciales anteriores, pero hay que ir viendo los cambios que hay en la estructura. ¿Es un recurso o un gasto? Es un gasto. Entonces, desde el punto de vista del gasto, ¿qué es? Es un bien de consumo. ¿Por qué? Porque le asignan, le dan el uniforme. Entonces, dentro de los bienes de consumo está textiles y vestuarios. Desde el punto de vista económico, va a estar dentro de los gastos corrientes. Y dentro de los gastos corrientes va a estar dentro de los gastos de consumo. Y dentro de los gastos de consumo va a estar dentro de bienes y servicios. Ahora, desde el punto de vista de la finalidad y función, va a estar dentro del tema de seguridad y dentro del tema de seguridad va a estar dentro del sistema penal. Retribuciones al cargo de docentes de nivel inicial. Es la centralizada y dentro de la centralizada, el Ministerio de Educación. ¿Es un recurso o un gasto? Un gasto. Y desde el punto de vista del objeto, es gasto en personal. Esto tiene que ser, para que ustedes puedan llegar a esta, tienen que leer en qué consiste cada tipo de gasto. Luego, desde la perspectiva económica, se dice que es un gasto corriente, un gasto de consumo y dentro de los gastos de consumo, remuneraciones. Y desde el punto de vista de la finalidad y función, son servicios sociales y dentro de los servicios sociales, educación y cultura. Vamos al 4.
cobro de publicaciones a particulares en el Boletín Oficial Digital de la provincia de Salta. Institucionalmente corresponde a la centralizada, porque el boletín oficial pertenece al Ministerio de Gobierno, que depende del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿es un recurso o es un gasto? Si yo cobro publicaciones, es un recurso. Y ahora me pide que si es un recurso, yo lo clasifique como con el clasificador de rubro y el económico. Si es por rubro, tengo la venta de bienes y servicios de la administración pública. Y dentro de esto, venta de servicios. Y dentro de ventas y servicios, boletín oficial. Quiere decir que usted tiene que tener un manejo del clasificador espectacular. Luego viene, desde el punto de vista económico, ¿qué es? ¿Qué es? Un ingreso corriente, un ingreso de capital o una fuente financiera. Los perdí, ¿no? Puse y sello. Es un ingreso corriente que viene de la venta de bienes y servicios, de la administración de bienes de la administración pública. Ahora, la entrega de fondos que viene de la Secretaría de la Salud de la Nación para que adquiramos vacunas es un recurso o un gasto, porque ese dinero viene para ser gastado. Es un gasto. Y desde el punto de vista del objeto, es una transferencia al sector privado para financiar gastos corrientes. Es un gasto corriente y dentro del punto de vista de la finalidad y función están los servicios sociales y dentro de servicios sociales está promoción y asistencia social. Bueno, a estas alturas entonces ya hemos terminado lo que se refiere a la unidad 3. Pero esta unidad 3 viene acompañada de un práctico. Y ese práctico es el práctico número 9. Ese práctico número 9, ustedes lo disponen. Y vamos a trabajar entonces sobre eso. Nosotros ya hemos visto que el presupuesto y su naturaleza jurídica. Ya hemos visto en la clase que es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. Ya hemos estudiado, hemos abordado el artículo 127. Seguimos. Dice que es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. Ya hemos hecho el abordaje al artículo 68 que habla de presupuesto, tiene el título de presupuesto, y hemos dicho que el presupuesto autoriza la realización de todos los gastos e inversiones anuales del Estado provincial. También hemos dicho que es limitativo de los conceptos y montos a gastar.
Constitución Provincial, artículo 127 y artículo 68. Acuérdense, en el artículo 68 es el que establecía las prioridades en que gastar. Es un acto periódico, ¿sí? Por lo menos debe ser anual y también pueden ser plurianuales. Se trata de una estimación de recursos. Acá estamos con el principio de la universalidad y además con el principio de la prevención, que tenemos que prever por cada gasto los recursos que necesitamos para poder ejecutarlo. Ahora vamos a ir a la ley 8479, que es del presupuesto provincial del 2026. Ese es el que actualmente está vigente. ¿El esquema cuál es? Esto es un raconto de cada artículo. El artículo primero está cada uno con su ley para que pueda ir siguiéndola. Necesito que ustedes lean esto. El artículo primero fija el total de gastos corrientes y de capital. O sea que está usando el clasificador. ¿Qué clasificador? Económico. Corrientes y de capital. ¿De quién? De la administración central y de los organismos descentralizados que consolidan. ¿Cuáles eran esos que consolidaban? En Salta, el IPB y la Dirección Provincial de Vivienda, perdón, de Vialidad. El artículo 2 estima la cantidad de recursos de la administración provincial. Y el artículo 3 habla de las contribuciones y gastos figurativos. Bien, ¿qué son los gastos, las contribuciones y los gastos figurativos? Ahora vamos a retomar el concepto, de presupuesto consolidado. Y cuando yo digo de presupuesto consolidado, ese presupuesto consolidado está formado por la administración central y por los organismos descentralizados que consolidan el presupuesto, que son dos en Salta. También tenemos que tener en cuenta que la administración central mantiene una fluida relación con con los organismos descentralizados que consolidan. Entonces, si la administración central necesitaría una ayuda financiera, podría pedirle, por ejemplo, al FONAVI que le ayude con una cantidad determinada de fondos. Y eso lo tendríamos que registrar. Entonces, esos dineros ingresan a la actividad central
a la administración central y son gastados. Y por su parte, al haber prestado el FONAVI la plata a la administración central, también registra un gasto. Entonces, cuando sumamos los gastos de la administración central más los gastos del FONAVI, más los gastos de la Dirección de Vialidad, estaríamos duplicando los gastos, porque los 5 pesos que me prestó el FONAVI figuran en el FONAVI como gasto por 5 pesos y figuran como gasto en la administración central por 5 pesos cuando lo usó, cuando lo aplicó a esos fondos. Entonces, para evitar esta duplicidad de gastos, estas operaciones se llaman figurativas. Sus efectos se van a anular y vamos a evitar la duplicación de registro, haciendo que cuando el FONAVI le presta dinero a la administración central, realmente registre el gasto, pero es un gasto figurativo. Debe registrarse, por eso figura. Y la administración central lo va a registrar como un ingreso y le va a llamar contribución figurativa. La contribución figurativa va a tener signo positivo y la contribución, perdón, y el gasto figurativo va a tener signo negativo. De tal suerte que el resultado neto es 0. Figuran en la información estas transacciones, pero no impactan en la ejecución presupuestaria consolidada. Por eso es que estas contribuciones, artículo 3, contribuciones y gastos figurativos, ¿sí?, deben constar en expresamente previstos en el presupuesto. Después hay que determinar el resultado financiero. No lo hemos explicado todavía, pero tienen que esperar un poquito más. Después tienen que mostrar cuál es estimativamente la fuente financiera, que es un recurso desde el clasificador económico. Tienen que fijar las aplicaciones financieras. Acá se ponen montos, ¿no? Ustedes están leyendo que son montos, que viene del clasificador económico. Hay que fijar los presupuestos de los organismos autárquicos, sociedades y empresas que no consolidan. Y acá está la diferencia con nación, si recuerdan ustedes, acá en este artículo séptimo, la ley de presupuesto que pasa por la legislatura en la provincia fija los presupuestos de las empresas y sociedades del Estado. Y en la nación, ¿quién los autorizaba? Los autorizaba el Poder Ejecutivo. Correcto.
Entonces acá está la diferencia, por eso yo cuando hablamos de la estructura general de un presupuesto, yo hice la salvación, la salvedad. Fija la planta de personal, tanto del Poder Ejecutivo como de los organismos descentralizados y las horas cátedra, artículo 8. Artículo 9. Fija la planta de personal de los organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado. Artículo 10. Fija la planta de personal de la Auditoría General de la provincia, que es el órgano de control externo de la Hacienda provincial. El 11 fija la planta de personal de la legislatura. No fija la cantidad de senadores, o sea, lo que está hablando del soporte. El 12 fija la planta del personal del Poder Judicial. 13 fija la planta de personal del Ministerio Público. 14 establece lo referido a nuevas incorporaciones por vacante. 15 la posibilidad de la reestructuración de los cargos y el presupuesto. 16 establece que el gasto de personal incluye el aporte patronal. Incluye el aporte patronal. Muy importante cuando empiecen a ver los ejercicios de formulación de presupuesto. El 17 habla de la clasificación primaria por objeto y rubro. El 18 habla de las erogaciones de servicios requeridos por terceros, según lo percibido. El 19 habla de la autorización del Poder Ejecutivo para modificar el presupuesto en cumplimiento de leyes, convenios, decretos. El 20 establece la autorización del Poder Ejecutivo para la incorporación de recursos y gastos de distintos préstamos. El 23 habla de los fondos con afectación específica. Perdón, es el 24. Otro que me interesa es el 26, que habla del porcentaje de coparticipación a municipio. Quiere decir que la provincia, así como la nación nos coparticipa a nosotros, provincia, coparticipamos los municipios. Y el 25 me habla de los fondos propios y va a ser una enunciación de todos aquellos organismos que habitualmente recaudan por los servicios que prestan, servicios administrativos, algunas tasas. Y eso lo pueden usar siempre, van a recibir el dinero, van a usarlo y van a informarle al Ministerio de Economía cuánto tenían de fondos propios y en qué lo gastaron, indicando las partidas presupuestarias. También tenemos, así como tenemos artículos que hablan de las reestructuraciones y
reestructuraciones especiales del presupuesto, también tenemos la autorización para incorporar, ¿sí? Para incorporar gastos siempre y cuando yo tenga identificado el recurso. Ese es el problema que estamos teniendo con la ley a nivel nacional, que se mantiene la misma idea, cuando sí, reconocemos, dice el Estado Nacional, reconocemos que tenemos que pagar, pero no tengo fondos y por eso rechaza las leyes. Y, y acá vamos a ver el 40 hace uso de la autorización del artículo 2 del acuerdo de la coparticipación y vamos a ver que establece también los montos de la promoción de inversiones. Y acá nos ya va a llamar la atención, nos va a llamar la atención que el artículo 30, busquen el artículo 30, miren lo que dice el artículo 30. ¡Wow! Profe, usted nos vino diciendo que acá está vigente la ley de contabilidad. Y ahora aparece este artículo. Correcto. Este artículo 30 que plantea la existencia de un macrosistema de administración financiera que está integrado por órganos rectores, por un órgano coordinador, que es ¿cuál? ¿Cuál es el órgano coordinador? La Secretaría de Finanzas. Plantea la existencia de 3 sistemas, el de presupuesto, el de tesorería y el de contabilidad, y dice que dentro de contabilidad va a estar el de crédito público y yo le sumo que también está el programa de bienes de uso o bienes del Estado. Es decir, una ley de presupuesto ha incorporado una norma de carácter puramente operativa de organización del sistema de administración financiera. ¿Qué le pasó? ¿Se llevó puesto algún principio? ¿Qué principio? A ver si se recuerdan. Es que la ley de presupuesto tiene que hablar de presupuesto. No tiene que hablar de otras cosas. El principio de la especificidad. Este es entonces el presupuesto analizado desde la perspectiva de sus artículos. Luego dice, nos pide que busquemos dentro del presupuesto la clasificación de gastos de la Administración General por objeto consolidado y su desagregación central y organismos descentralizados, realizar un esquema y un gráfico con los conceptos más significativos. Entonces vamos a buscar dentro del presupuesto la clasificación por objeto, y por objeto respondía a la pregunta
en qué se gasta, en qué gasta el Estado. Y cuando yo digo en qué gasta el Estado, me pregunto si gasta en personal, en bienes de consumo, si gasta en qué es lo que está gastando. En servicios no personales. La palabra clave para servicios no personales es la palabra contratos. Contratos de servicio. Bienes de uso, transferencia, activos financieros, servicios de la deuda, otros gastos y gastos figurativos. Miren, esta información la estamos sacando del propio presupuesto y nos muestra que siguiendo el clasificador por objeto, que es lo que nos pide el trabajo, tenemos el objeto, este es por objeto, hemos tomado la administración central, hemos tomado el total de gastos de la administración central, ¿sí? Y hemos calculado la participación de cada tipo de gastos y lo que podemos decir que desde el punto de vista de la clasificación por objeto, ¿cuál es el mayor gasto? Claro, el de personal se lleva el 51,4%. Y le siguen las transferencias, que son las ayudas a la gente. Entonces, ya sea a municipios o al resto de la gente en asistencia a través de programas. Y los organismos descentralizados, los OD, acá, ¿dónde está el fuerte de estos organismos? Acá tenemos IPB y Vialidad Provincial. El gasto de personal es apenas el 11,6%. Pero, acá hay mucha subcontratación. O sea que tienen que tener por ahí algún peso. Quizás podría ser este 1,6, que tampoco es muy significativo. Pero estos son los que construyen las casas y los caminos, los puentes. Así que ahí está el núcleo grande del gasto en bienes de uso. ¿Ok? Y es probable que tengan algo significativo, más o menos. Miren, servicios de la deuda impacta más que gastos de personal. Ahora, en general, consolidado, entonces el presupuesto, vamos a ir que por objeto estamos rondando ahí el 50%. En bienes de uso consolidado, apenas, porque no tenemos casi nada a nivel central, y de ahí esto es la situación del gasto en el presupuesto 2026 que nos llama la atención, ¿no? De que la mitad sea de gastos en personal. Este gasto por objeto también lo podemos graficar y yo creo que es contundente este rojo y este verde claro, donde me demuestra en qué se gasta en la gente,
en el personal, en la ayuda a la gente, las transferencias, y también podría destacarse el amarillo, que representa los bienes de uso, en razón de la intervención en este análisis de los organismos descentralizados. Veamos los recursos por rubros. Decíamos que los recursos por rubro estaban representando, dependía de la naturaleza de los recursos. Entonces, ¿qué recursos están dentro del clasificador por rubro? Los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, la venta de bienes y servicios de la administración pública, las rentas de la propiedad, las transferencias corrientes, los recursos propios de capital, las transferencias de capital, el recupero de préstamos a corto plazo, la disminución de otros activos, la obtención de préstamos, el incremento de otros pasivos y las contribuciones figurativas. ¿Mm? Hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde está el mayor recurso? Claro, en los ingresos tributarios. Ahí están, ¿sí? Y van a ver ustedes que tenemos los ingresos no tributarios bajísimos, un 3.3. Las transferencias de capital representan algo importante, un 7.6, porque los organismos descentralizados normalmente reciben transferencia para hacer obras. Fíjense en que no digo aportes, digo transferencias. Otra cuestión que tengo es, la Administración Central habló de la obtención de préstamos, pero los organismos descentralizados no han pensado en ningún momento en los préstamos. Sí han planteado el incremento de otros pasivos y sí hablan de contribuciones figurativas. ¿Mm? Porque tienen contribuciones figurativas, porque van a recibir mucho, esto tiene mucho que ver con las transferencias también, mucho apoyo de la Administración Central. Si vamos a un gráfico, y bueno, sí, los ingresos tributarios absorben totalmente y marcan presencia en los recursos por rubros. El esquema ahorro, inversión, financiamiento es ya lo vamos a estudiar, pero vamos a conocerlo de pasada. El esquema ahorro, inversión, financiamiento es un estado que proporciona información, que también generalmente proporciona información consolidada, es decir, administración central más organismos descentralizados que consolidan el presupuesto, y trabaja y muestra información relacionada de recursos y gastos del clasificador económico. Es decir, toma los recursos según la clasificación económica y las relaciona con los gastos y la clasificación económica. Por eso tenemos ingresos corrientes y tenemos gastos corrientes, tenemos ingresos de capital y tenemos gastos de capital, y tenemos fuente financiera y tenemos aplicaciones financieras. ¿Ok?
vamos a ver que queda clarísimo que los ingresos corrientes representan, según el clasificador económico, un 93%. Según, y los gastos corrientes representan un 85%. No hay inversión, porque gastos en capital es ínfimo, un 8%, y las aplicaciones financieras también son muy pocas. ¿Qué característica tiene esto que nos muestra la relación desde el punto de vista económico? ¿Sí? ¿Sí? La ideal principal de hacer un análisis del esquema de reinversión financiamiento es ver cuál es la relación entre los ingresos según el clasificador económico y los gastos según el clasificador económico para una suerte de determinación de resultado final que habla del aporte o el impacto que tiene la gestión económica del Estado en la economía en general. ¿Sí? Esto quiero que se queden tranquilos porque vamos a estudiarlo al esquema. El esquema lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero por cierto, es un estado interesante que sirve, como digo, para evaluar el impacto de la actividad del Estado en la economía. El resultado financiero está contemplado en el artículo, está contemplado en un artículo cuarto del presupuesto. Vayan a leer el artículo cuarto. Y dice que como consecuencia de los artículos precedentes, el resultado financiero para el ejercicio 2026 arroja un superávit de 12.824, perdón, 12.056.824.000. Bien, veamos. ¿Cómo se, cómo se calcularon estos valores? Con signo positivo más están los recursos corrientes y los de capital, y esto lo saco del artículo 2 de la ley de presupuesto. Tengo un total de 3.899.595.000. Estos son miles de millones. Menos, lo comparo y lo resto, los gastos corrientes y de capital que estaban fijados en el artículo primero. Y vemos que hay una diferencia. Y esa diferencia, como los recursos son mayores que los gastos, se llama resultado financiero superávit. ¿Superávit por qué? Porque los recursos son mayor que los gastos. Miremos rentas de la propiedad. Busquemos rentas de la propiedad de la administración central y tenemos intereses por depósitos, 42.000 millones. Intereses por títulos y valores, 72 millones. Y el arrendamiento de tierras y terrenos, 6.478 millones. Total de rentas de la propiedad,
son los 48.550 millones. Cuando yo voy al esquema ahorro, inversión, financiamiento, voy a buscar dentro de ingresos corrientes la partida de rentas de la propiedad y ahí voy a encontrar los 48.550. ¿Está? ¿Lo ubicaron? En el esquema ahorro, inversión financiera, visualice la relación e indique el importe de las contribuciones figurativas y los gastos figurativos. Hemos dicho que las contribuciones figurativas siempre tienen signo positivo y los gastos figurativos tienen saldo, mejor dicho, signo negativo. Si nosotros observamos en el esquema ahorro, inversión, financiamiento, las contribuciones figurativas aparecen dentro de la columna de organismos descentralizados por 86.829 millones. Y en la columna de administración central aparecen los gastos por 86.829 millones. ¿Cómo? ¿Cómo? Las contribuciones figurativas en la, ahora vamos a la última columna de total. La contribución figurativa de la administración central es 0. Más la de los organismos descentralizados tengo 86.825 millones, 29 millones, con signo positivo. Y los gastos figurativos tienen signo negativo, 86.829 millones. El efecto es neutro y evitamos el problema de la duplicación de registración de gastos. Siempre, en cualquier ejercicio en que ustedes se encuentren, el total de las contribuciones figurativas menos el total de gasto figurativo tiene que tener un efecto neutro. Tiene que dar 0. Es figurativo, figura nada más la información. Ahora vamos a los cuadros de finalidad y función. ¿Qué prevé este presupuesto? ¿Dónde va a poner énfasis? ¿Dónde va a poner énfasis? Según el clasificador de finalidad y función, en administración central, administración gubernamental representa el 24%. Servicios de seguridad, 13%. Servicios sociales, 57%. Servicios económicos, 4%. Deuda pública, 2%. ¿Dónde está poniendo el énfasis el gobierno provincial? Correcto, en los servicios sociales. Y casi venimos coincidiendo, porque en el otro clasificador lo vimos en las transferencias. O sea que hay una gran necesidad de la sociedad de ser asistida. Miremos con atención, miremos adentro de este renglón amarillo de servicios sociales. ¿Qué hay ahí que represente el 57%? No nos quedemos con la duda.
Veamos a dónde está apuntando el gobierno provincial. Entonces, miremos adentro. ¿Y qué hay adentro? Adentro hay salud, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios humanos. Esos son los servicios sociales. Miremos adentro. No nos quedemos con la idea, la curiosidad. ¿Y qué hay acá adentro? ¿En qué va a gastar el Estado? Si decimos qué es lo que más va a gastar, el 57% va a gastar ahí. Bueno, ¿y en qué va a gastar? Y fíjense que le está siguiendo lo que dijo el artículo 68, porque en lo que más va a gastar es en educación y cultura. ¿Y qué decía el artículo 68 cuando hablaba de las prioridades? Primero, educación y cultura. Después, salud. Y miren ustedes que dentro de salud tienen medicina preventiva y tienen medicina asistencial. O sea que está llegando tarde, no hay actividad preventiva. Eso es muy importante para tener en cuenta, para hacer estas lecturas. Está gastando poco en preventiva y esto queda claro en la medicina asistencial. Toda la teoría que actualmente habla en materia de medicina, en gestión pública, habla de que tiene que haber un gran gasto en medicina preventiva para evitar llegar a la medicina asistencial. Bueno, después ahí tenemos la administración de salud, la promoción y la asistencia social, la seguridad social y después tenemos, ustedes dirán, educación y cultura. Educación elemental, que es la primaria, no nos olvidemos que es una condición puesta en la Constitución, ¿no? Que hay que aseguramos la educación primaria, libre y gratuita. Y después viene la educación media y técnica, la educación superior universitaria, supongo que acá te estás refiriendo a la UPATECO, la administración de la educación, cultura es el 1%, o sea que queda perdida la cultura acá. Deporte y recreación un 1%, y de ahí totalmente desatendida la sociedad. En el punto 6 se nos pide que en la clasificación del gasto por objeto miremos la cuenta servicios de la deuda y disminución de otros pasivos que asciende a 294.000 millones. Y en la clasificación económica, la cuenta amortización de la deuda y disminución de otros pasivos es 213.000 millones. ¿Por qué? Pensemos, porque la clasificación económica comprende solamente la amortización de capital. Entonces, por objeto, ¿no es cierto? Por objeto incluye los intereses, las comisiones, los gastos, ¿sí? Intereses y comisiones y gastos, más la amortización de la deuda. Y en la clasificación económica, la parte de esto, en la económica, los 213.000 es solamente la amortización de la deuda, que va en aplicaciones financieras.
Ahí está la diferencia. Que en la clasificación por objeto ingresan los intereses, las comisiones, los gastos, la amortización de la deuda, y en la clasificación económica únicamente va la amortización del capital. En la económica no entran los intereses, ni los gastos, ni las comisiones. Entonces ahí, en la clasificación económica, en las aplicaciones financieras, va la amortización de la deuda y la disminución de otros pasivos, pero solamente capital, amortización de deuda. En los dos primeros artículos de la ley 2020, el presupuesto 2026, se establece el total de gastos corrientes y de capital del presupuesto. ¿De cuánto es? Busquen, busquen, busquen el artículo 1 y el artículo 2. Ahí está. Ese es el monto del total de gastos. Fíjase. Y este se estima. Y eso es lo que determina que exista en el artículo 4, que ya lo vimos, un resultado financiero, que es un superávit. Si a esta diferencia, recursos corrientes y de capital del artículo 2, ¿existe una diferencia? Sí. ¿De cuánto? 12.057 millones. ¿El presupuesto se aprueba desequilibrado? Suena gracioso. No. ¿Y por qué? Porque todavía tienen que jugar el artículo 5 del presupuesto de fuente financiera y el artículo 6 de aplicaciones financieras. Y ahí recién voy a poder determinar un resultado final que para que esté equilibrado tiene que ser 0. Ustedes pensaban que todo terminaba en el 1 y en el 2. El artículo 2 me dice el total de recursos. El artículo 1 el total de gastos. La diferencia me da un resultado que se llama resultado financiero. Pero después tengo que usar dos cuentas más, dos artículos más, el 5 y el 6. El 5 me habla de la fuente financiera, de dónde voy a poder obtener fondos. Y el 6 me habla de todas las otras aplicaciones financieras que voy a necesitar hacer. Y fíjense en ustedes que la diferencia entre la fuente financiera y las aplicaciones financieras, ¿cuánto da? ¿Y cierra el número o no? Claro que cierra el número, por supuesto. ¿Estamos? Bien. Ahora, la ley de presupuesto provincial aprueba los presupuestos de las empresas públicas.
Me tienen que aturdir. Sí, claro. ¿Quién dice eso? El artículo 7. Pero, ¿sí? Pero en la nación no ocurre lo mismo. Los aprueba el Poder Ejecutivo, ¿sí? Los aprueba el Ejecutivo y después lo aprueba el directorio de cada empresa. Después, cuando a marzo el Ejecutivo prepara el presupuesto consolidado del ejercicio, se lo informa, lo pone en conocimiento al Congreso. Esto es un ejercicio de repaso. Ustedes lo van a, lo van a leer, lo van a resolver solos. Los gastos superan a los recursos corrientes. ¿Es ilegal? ¿Puede ser sostenible con financiamiento? ¿Debe rechazarse el presupuesto? ¿Implica la ausencia de inversión? Directamente no hay ni que analizarlo. ¿Qué opinan? Puede ser sostenido con financiamiento. Recursos mayores que gasto, pero existen fuente financiera. ¿Es incorrecto? ¿El equilibrio es integral? ¿No debe haber financiamiento? ¿Es superávit puro? ¿No tiene sentido económico? ¿Cuál es la respuesta correcta? Lo estuvimos viendo recién. El equilibrio es integral. Tienen que entrar a jugar las fuentes y las aplicaciones financieras. Bueno, lo que yo les había contado era digamos, la novedad del artículo 30 de la ley que plantea el macrosistema de administración financiera, donde habla de que hay tres sistemas: sistema presupuestario, tesorería y de contabilidad. Establece cuál es el órgano rector y además establece cuál es el órgano coordinador. De eso hablamos recién en el artículo 30. Eso es SALT. Bien. Entonces, el sistema de administración provincial dice que es un macrosistema de administración financiera del sector público provincial. Está formado por un órgano coordinador, que es la Secretaría de Finanzas, de la cual depende el sistema presupuestario, con el órgano rector de la Oficina Provincial de Presupuesto, el sistema de tesorería, que es el órgano rector, la Tesorería General de la provincia, y el sistema de contabilidad, donde el órgano rector es la Contaduría General de la provincia. Y este incluye lo concerniente al crédito público. Por otro lado, en celeste, tenemos el sistema de contrataciones de la provincia, cuyo órgano rector es la Unidad Central de Contrataciones. Tiene otro órgano rector, pero nosotros lo vamos a presentar por ahora sí. Cuando estudiemos contrataciones vamos a entrar un poquitito más en detalle. Y el programa de bienes del Estado, que depende de la contaduría, su órgano rector también es la Contaduría General de la provincia. Bueno, con esto damos por finalizado el trabajo práctico. Damos por finalizado el trabajo práctico y evitamos la clase de mañana. Evitamos la clase de mañana.
Vamos a evitar la clase de mañana y ustedes ya están más tranquilos. ¿Sí? Hemos dejado de compartir y quedamos para el día lunes 13. El día lunes 13 vamos a trabajar, un momentito, vamos a trabajar con el sistema de control y quiero que tengan la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, quiero que busquen la Declaración número 1 de Lima de Intosai. Quiero que tengan la ley 24.156, la ley 7.103, la ley 81.26. Y eso vamos a trabajar la semana que viene con el sistema de control. Bueno, que tengan muy buena tarde y nos encontramos el día lunes.